porque miré la necesidad de hacerlo. Luego que estando en la facultad de teología, que empezamos a llevar la materia de griego del Nuevo Testamento, me di cuenta que hay partes que son muy importantes y que por alguna razón se omiten. Y entonces, bueno, eso me llevó a hacer el trabajo. Me costó trabajar pues alrededor de 5 años. Y pues es el que traigo yo. Tengo la Biblia y la traigo por ahí, pero la dejé en el auto. Es el que traigo para predicar. Y quiero tomar de esta palabra de Dios para referirme a la salvación. Me parece a mí que la bendición más grande que el Señor tiene para el ser humano es la salvación. Tiene muchas bendiciones, pero la más grande, la más importante es la salvación. Y entonces la salvación que es para nosotros, pues requiere que la busquemos. Y se puede recibir y se recibe y se puede vivir. Y en esta búsqueda de la salvación se necesita desde luego investigar. Es una de las cosas que son importantes, la investigación de la salvación. Pero yo quiero referirme al hecho de que para tener éxito en la búsqueda de la salvación se necesita hacerlo en una situación, en un estado anímico con el que le manifestemos tanto al Señor como también a los que nos rodean, que de veras tenemos interés en la salvación. Desde luego, para poder tener éxito en esta búsqueda, se necesita esto. Voy a ir leyendo algunos pasajes del Nuevo Testamento. Ustedes han leído el libro de los Hechos, han leído capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y entonces allá en aquel día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo allá en Jerusalén, en aquellas 120 personas que estaban ahí orando, el Señor intervino de una manera muy, muy especial. El Señor comenzó por manifestarse como viento recio que soplaba venido del cielo, y ese estruendo que hizo el Señor en su manifestación lo hizo audible para la gente que estaba en Jerusalén.
los que vivían ahí de planta, y los muchísimos miles, algunos hablan de hasta de millones, que se reunían en las fiestas religiosas hebreas, que venían de diferentes partes del mundo. Y entonces ese estruendo que hizo el Señor ya fue algo que impactó a la gente, de tal manera que en esa situación de impacto que recibieron, al mismo tiempo identificaron a dónde llegó el ruido. El ruido llegó a donde estaban aquellos orando, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y entonces aquella multitud de miles de gente se congregaron, se reunieron allí a donde se dieron cuenta que llegó el estruendo. Venían impactados, pero cuando llegan allí encuentran que aquellos 120 que eran hebreos estaban hablando en otras lenguas, en idiomas que ellos no sabían. Y entonces aquello ¿qué diría yo? Aquella situación de impacto en la que se encontraban creció en ellos. Y entonces empezaron a preguntar. No sabían de lo que se trataba y decían: ¿qué es esto? Y empezaron a opinar algunos de una manera equivocada. Pero miren lo que nos dice aquí en Hechos 2:7. Y estaban perplejos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos estos? Voy a esto. Estaban maravillados. Pero luego el apóstol Pedro les explicó lo que estaba sucediendo, qué era aquello que ellos, de lo que preguntaban. Les dijo: esto es lo que dijo el profeta Joel. Y serán los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y les presentó un mensaje. Se fue hasta Jesús, a su ministerio poderoso, a su muerte, a su resurrección. Y entonces aquellos en esa situación de estar así maravillados, ¿cómo explicar cuando uno está así maravillado, atónito, perplejo, impactado? Se les despertó, si no lo tenían, el interés de la salvación. Y entonces, en relación con su salvación, preguntaron. Esta es la parte a la que me quiero referir más especialmente. Preguntaron: ahora sí, porque el pasaje que tenemos aquí en este mismo capítulo, le preguntaron, cuando oyeron a Pedro, dice aquí, la traducción que tenemos dice: fueron compungidos de corazón. Y ese ser compungido de corazón es que les fue abierto el corazón. Pero la apertura de corazón que ellos, a la que llegaron ellos, fue disposición para hacer lo que se les indicara. No sabían qué hacer, y entonces preguntan así, en esa situación de ese impacto, preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces
cuando la persona busca la salvación, se necesita que lo haga con el corazón abierto, dispuesto para hacer lo que el Señor indica. Y es así como la gente tiene prosperidad en relación con la salvación, con el corazón abierto, con el corazón dispuesto para hacer lo que el Señor manda. Aquellos, cuando nos dice el texto que los que recibieron la palabra fueron bautizados aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué recibieron la palabra? Esa palabra que les predicó Pedro incluyó lo que debían hacer, porque cuando ellos preguntan, ¿qué haremos? El Señor le dio la respuesta para ellos a Pedro y les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Gloria a Dios. Y entonces esa palabra que fue la parte en donde se cerró todo lo que Pedro les dijo, vino a culminar en esa parte. Y esos que preguntaron con el corazón abierto, ¿qué haremos? Esos fueron los que recibieron la palabra. Así que nosotros, usted, amigo que busca su salvación, investigue, pregunte, vaya a la palabra de Dios, pregúntele al Señor en su palabra, pregunte a los que conocen la palabra, pero hágalo con el corazón abierto, porque sí, vamos a ver personas que llegaron a preguntar en relación con la salvación, pero su corazón no estaba abierto. Algo de esto quiero mencionar también. Gloria a Dios. Estos precisamente tuvieron éxito en la salvación porque su pregunta fue así. La hicieron con el corazón abierto. Regularmente cuando se hace esa pregunta, sí, desde luego se hace porque se ignora que en la investigación se pregunta por cuestiones de falta de conocimiento. Ustedes se acuerdan de Saulo. Saulo, lo han leído. Iba en persecución de los hermanos que estaban en Damasco. Y el Señor, antes de entrar a Damasco, se manifestó de una manera, si ustedes quieren, un poquito cruel con él. Y después de que estuvo allí en aquella experiencia, si ustedes quieren, dolorosa, porque fíjense, Saulo perseguía a los hermanos porque él creía que estaba haciendo lo bueno. Él creía que los que estaban mal era la iglesia, eran los hermanos, y los perseguía, los tomaba prisioneros, los llevaba a las cárceles, los hacía renegar de la fe. Quizá logró que algunos lo hicieran, pero otros, muchos no lo hicieron. La mayoría no lo han de haber hecho. Y precisamente en esa ignorancia es en la que él procede de esa manera.
Pero cuando tiene el encuentro con el Señor y que aquella luz poderosa lo tumba de la bestia en la que viajaba, acuérdense que también él preguntó cuál era la situación del sentimiento interno de Saulo cuando pregunta, porque el Señor le habló y le dice: ¿por qué me persigues? Él llevaba una lista de miembros de la iglesia, de hombres y de mujeres, para tomarlos prisioneros. Y el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús, tu Dios. Soy Jesús. En la lista no viene Jesús. Viene en la lista, ahí estaban Ananías, quizá hay otros más, pero Jesús no está. Perseguía a los hermanos, pero el Señor le dice: me persigues a mí. Te es muy dura cosa dar patadas contra el aguijón. Y entonces se queda en esa situación de deseos de saber qué hacer. Y entonces pregunta: ¿qué quieres que haga? A mí se me hace muy importante que el Señor está hablando con él y el Señor no le dice: mira, yo te voy a bautizar en este momento para que seas salvo. No. Lo que hace el Señor es que le dice: levántate, entra a Damasco, en Damasco, y ahí se te va a decir lo que tú debes hacer. Es decir, la respuesta a tu pregunta allá la vas a tener. Y el Señor le da la respuesta a través de la iglesia. Porque Ananías era un discípulo del Señor. Y a Ananías, ustedes ya saben, Ananías recibió del Señor la indicación de que fuera a orar por Saulo, que estaba ciego y estaba orando. Y entonces cuando llega Ananías, le dice: mira, el Señor que se te apareció en el camino me ha dicho que venga, y vengo para orar por ti. Oró por él. Aquella ceguera en la que quedó Saulo por la fuerza de la luz, allí terminó. Saulo ya recobró la vista. Y entonces es Ananías el que le da la respuesta a la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Ananías le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria a Dios. La respuesta a la pregunta que la gente tiene: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que me corresponde hacer? La respuesta se la da el Señor a través de la iglesia. A través de la iglesia es el instrumento que Él utiliza, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, la iglesia tiene boca y explica, porque el Señor le ha dado esa comisión: anuncien el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Gloria a Dios. Pero miren, esa situación emocional profunda con la que proceden las personas a buscar al Señor, a preguntar, a investigar qué hay que hacer para ser salvo. Esa es la que los lleva
a la bendición de la salvación. Gloria a Dios. Entonces, sencillamente, a nosotros como personas que ya encontramos al Señor, también necesitamos saber qué hacer. Usted, hermano, ya recibió su salvación. ¿Y qué debo hacer para conservarla? Va a ser la pregunta de usted, y es importante que la estemos haciendo. Hasta ahora la hemos conservado, la mantenemos. Sí, pero cada vez se presentan situaciones más difíciles. Y en cada situación necesitamos, con el corazón abierto, necesitamos en esa situación emocional profunda de deseo de conservar la salvación, investigar, preguntar. Vamos a la palabra, vamos a la iglesia, vamos a los líderes, vamos al pastor, porque llegó el momento en el que se presentó una situación en la que no sé qué hacer, no sé qué paso debo dar enseguida. Por el amor que tenemos de la salvación que el Señor nos ha dado, sí necesitamos en esa emoción profunda investigar qué nos corresponde hacer. Gloria a Dios. Miren, en esta pregunta debe haber también reverencia. Allá cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, han leído ustedes en la Biblia, supongo. ¿Cuántos han leído esa historia? A ver, levanten su mano. Bueno, no son muchos, o a lo mejor no me expliqué, pero Pablo y Silas, por causa de andar predicando el evangelio, fueron tomados prisioneros, los metieron a la cárcel, y no solamente a la parte más sencilla, se lo llevaron a la parte, al calabozo, a la parte donde metían a los criminales mayores, y luego les amarraron los pies, se los metieron al cepo. Eran dos trozos de madera largos así, que tenían un bocado sacado, y les lo metían ahí. No, pues no podían salir de ahí, los encadenaron, estaban presos. Y en la noche ellos cantaban himnos. Le digo yo, cuando yo leo ahí, me parece que Pablo y Silas hacían un bonito dueto, ¿no? Primera y segunda voz, bonito. Será porque a mí me gusta mucho oír duetos, oír tríos, oír cuartetos. Qué bonito. Se han de ver acoplado muy bien. Y los presos oían, cantaban y luego oraban. Cantaban y oraban. Y de repente el Señor hizo temblar, si no fue toda la tierra, ahí la parte donde estaba la cárcel, donde estaban prisioneros, tembló tan fuerte que se abrieron las puertas, quedaron abiertas todas las puertas, y el cepo se abrió y las cadenas de los prisioneros se les cayeron, quedaron libres. Y el carcelero estaba afuera. Cuando se dio cuenta que estaban abiertas las puertas, dijo: se fugaron todos los presos, entonces me van a matar porque se me fueron los presos. Agarró la espada y ya se la hundía así. Y Pablo lo miró de allá del interior y le dice: no te hagas nada, aquí estamos todos. Y entonces lo que dice el texto es que, temblando, temeroso, pidió que prendieran la luz, y entró y fue y se arrodilló ante Pablo y Silas.
Y entonces los sacó de la cárcel y saliendo les dice: señores, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Temblando, temeroso. Eso me dice a mí que lo hizo con reverencia. Así, con reverencia debemos investigar lo que nosotros debemos hacer para ser salvos. Gloria a Dios. Fue tanta la bendición para él y para su familia que esa misma noche fueron bautizados. El carcelero y toda su familia esa misma noche fueron bautizados. Entonces, en esta búsqueda de la salvación tenemos que poner todo nuestro ser, y tenemos la necesidad de que en la parte de nuestro ser, que es la parte interna, en donde están las emociones, esa emoción sea profunda, sea reverente, y entonces vamos a tener mucho éxito en esa búsqueda de nuestra salvación. Gloria a Dios. Pero miren, les quiero recordar, no estoy leyendo los pasajes, por ahí están. Les quiero recordar que cuando no se busca, cuando no se investiga, cuando no se pregunta con esa profundidad de emoción, de deseo en relación con la salvación, entonces la persona, aunque lo pregunte, no va a tener buenos resultados. Le digo que no estoy leyendo, pero en el Evangelio según San Lucas, a ver, me equivoqué. Les quería leer de aquel joven que fue a Jesús y también le hizo esa pregunta. Dice ahí el pasaje, que disculpen, se me extravió, que ese hombre vino corriendo allí a donde estaba Jesús, incluso se postró ante él, y entonces le preguntó: ¿qué bien haré para ser salvo? Le dijo primero: maestro, bueno, ¿qué bien haré para ser salvo? Y el Señor le contestó, la parte básica es que le dijo: ¿saben los mandamientos? ¿Cuáles? Pues no mates, no robes, no digas falso testimonio, bueno, etcétera. Y le dijo el hombre: todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Bueno, le dijo el Señor, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Ese hombre era muy rico y tenía su vista puesta en las riquezas. Le daba más importancia a sus riquezas que a todo lo demás, inclusive que a su salvación. Por eso el Señor, conociendo su corazón, no lo dice con esa profundidad que preguntaron aquellos como Saulo, como aquellos miles en Jerusalén,
etcétera. No, Él lo hace queriendo que se le diga lo que Él quiere hacer, queriendo que se le justifique. Por eso Él se justifica a sí mismo y dice: todo eso yo ya lo he guardado. Y entonces el Señor le dice: bueno, mira, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes y repártelo a los pobres, y ven, sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces el hombre lo vio así, se dio la media vuelta, agachó la cabeza y se fue muy triste. ¿Por qué? Porque no lo hacía, no lo hizo con ese sentimiento profundo, deseoso de veras de saber qué debe hacer para ser salvo. Así que quien busca al Señor queriendo no salirse de lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que Él cree, no va a tener éxito. Porque si investiga qué hay que hacer para ser salvo, va a encontrarse aquel hombre tenía que deshacerse del amor a las riquezas. No a toda la gente el Señor le dijo eso. Hubo otros que eran ricos y se acercaron al Señor, buscaron su salvación, y no les dijo: vendan todo y repártanlo a los pobres. No, a ese le dijo, porque él tenía su corazón puesto en las riquezas, y era más importante para él sus riquezas que la propia salvación. Entonces, quiero recalcar: alguien busca, pregunta qué debe hacer para ser salvo, y no lo hace con esa profundidad de sentimiento, con esa profundidad de deseo en su corazón de veras de la salvación, no va a tener éxito. Se va a quedar sin recibir la salvación, porque no va a tener disposición para dejar lo que hay que dejar. El Señor nos va a decir, por ejemplo, el que hurtaba, el que robaba, ya no robe. Y el Señor nos va a decir: ¿sabes qué? Los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces nos va a decir: eres borracho, tienes que dejar la borrachera. Y el Señor va a seguirnos diciendo a través de su palabra todo lo que hay que ir haciendo a un lado, dejando, abandonando y aplicando a la vida personal. Pero repito, para poder tener éxito en esta búsqueda y en este investigar, en este preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se necesita esa disposición. Lo que se me indique, pero me interesa mi salvación. Pero no se le va a indicar lo que se le ocurra a la persona. La iglesia le va a decir lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice, y lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Gloria a Dios. Así que rápidamente, he querido recordarles pues
que los que han buscado al Señor, según tenemos en la palabra, hay muchísimos casos que lo buscaron con esa profundidad con esa emoción deseosa de saber qué hay que hacer. Y los que lo hicieron así no tuvieron ningún problema para hacer. Y eso es lo que va a suceder con nosotros. Cualquier persona que así investigue, busque, pregunte, va a tener éxito y va a recibir su salvación. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuántas personas de los que están aquí todavía no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo? A ver, levanten su mano. Mira, hay muchas manos levantadas. Bueno, pues acuérdense de esta breve exposición que he hecho. Andan buscando su salvación, bien hacen. Pongan todo su corazón en ello y la van a encontrar. Gloria a Dios. Dios los bendiga.